Bueno, ahora sí, uno de los momentos más esperados, la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y su fundación se enorgullecen en anunciar al profesor Edmund Phelps para dar unas palabras al auditorio. Muchos economistas están muy preocupados por el desempeño de las economías occidentales que están sufriendo el estancamiento secular, crecimiento lento y una participación de la fuerza de la mano de obra deprimida. Es un problema relacionado con distintas economías. Hay muchas personas que votaron por el Brexit en Gran Bretaña y por Trump en Estados Unidos, se opusieron a Renzi en Italia, dieron la bienvenida a Fillon en Francia. Están mostrando su frustración y su enojo con sus situaciones económicas. Los gobiernos están fallando en resolver ninguno de estos problemas. Como resultado, hay una crisis genuina en Occidente. Voy a comenzar hablando del problema de estancamiento secular. Es muy conocido que el crecimiento de la productividad del factor total ha desacelerado a mitad de su velocidad en los 70 en la mayoría de las economías occidentales, más marcadamente en los Estados Unidos, el país con el crecimiento más acelerado. Inevitablemente, este desaceleramiento llevó a una menor productividad y menores salarios. La acumulación privada no se desaceleró tanto, con el resultado de que se apilaron los beneficios y los sueldos crecieron. Todo esto llevó a que la fuerza de mano de obra participara de cada vez en menor medida entre los hombres y en su totalidad. Y la tasa de retorno a la inversión comercial también declinó. Los negocios o las empresas entonces recortaron sus inversiones, su stock de capital, y los gobiernos no han recibido los ingresos que habían proyectado cuando habían legislado las pensiones de ese momento. Realmente es un problema y esto es la estagnación. ¿Qué podemos hacer para escaparnos, para salir de esta estagnación? Ronald Reagan y Margaret Thatcher, que llegaron al poder en los 80, vieron esta estagnación en su momento desde el lado de la demanda, de la oferta. Siguiendo las teorías desarrolladas por Pigou y Ramsey en los 20. Ellos pensaron que el problema eran impuestos excesivos que habían debilitado los incentivos a trabajar y a crear capital. Entonces, realizaron los recortes necesarios con unos resultados obtenidos debatibles. Es difícil poder decir que estos programas hayan tenido éxito, pero no han sido un fracaso total. Actualmente, con impuestos a menor nivel, los recortes de esta magnitud tendrían como resultado déficits presupuestarios mucho mayores que lo que hubiera sido el caso en la época de Reagan. Y con esos niveles de deuda actualmente altos y los déficits en perspectiva ya altos, sería imprudente generar déficits aún mayores y pueden atemorizar a los mercados de capitales. Actualmente hay muchos economistas en Gran Bretaña, en los Estados Unidos en particular, que ven las cosas desde el lado de la demanda, no de la oferta, utilizando la teoría que construyó Keynes a mediados de los años 30, cuando la demanda agregada no alcanzaba el empleo completo y se ve limitado por esa demanda.
Los que hablaban del lado de la demanda tienen una concepción muy extraña de cómo funciona la economía. Para ellos, la inversión privada y su demanda es autónoma, gobernada por fuerzas que Keynes nombraba como espíritus animales. Y la demanda del consumidor se ve atada a la demanda de la inversión a través de la propensidad a consumir. Concluyen los keynesianos que estimulando la demanda de la inversión o la demanda del gobierno es la única manera de aumentar el empleo. Y dicen que al hacerlo van a volver a recuperar la participación y elevar esos espíritus animales. Básicamente, esto es loco. Realmente fue un mal juicio de criterio de cómo las economías se recuperan y cómo crecen. Los keynesianos simplemente no entienden la manera de alcanzar niveles de participaciones altos, sostenidos, también de crecimiento e inversión. Esto fue aportado por el emprendedurismo y por los innovadores, emprendedores e innovadores en su gran mayoría. Si no es innovación de la propia nación, que sea innovación de otra nación, pero alguien tiene que innovar. Si no, a final de cuentas, todos nos vamos a estagnar, a estancar. Quiero ahora pasar al problema que es específico de algunos países, los Estados Unidos y Gran Bretaña, ciertamente, y quizás Italia, Francia y algunos otros países. Es un problema de distribución. No ha habido un cambio en la división de ingreso entre la mano de obra y el capital. En los Estados Unidos hay datos desde 1970 que muestran que la compensación de la mano de obra agregada, los beneficios, así como los salarios, los pagos de salarios de todos los trabajadores, tomados en su conjunto, han crecido solo un poco más lentamente que lo que lo han hecho las ganancias agregadas. Evidentemente, la tasa de retorno de la inversión se ha disminuido tanto como la tasa de crecimiento del ingreso laboral. Es un cambio muy diferente en la distribución lo que ha estado sucediendo, un cambio muy diferente. Primero, la compensación horaria de los empleados de clase trabajadora, la producción, los niveles de producción y por debajo de la supervisión en el sector privado crecieron mucho más lentamente que aquellos de la totalidad de los trabajadores, todos los trabajadores. Esto puede ser la razón por la cual la compensación o la remuneración horaria media de todos los trabajadores creció mucho más lentamente que el promedio de la remuneración horaria en las décadas recientes. En contraste, los salarios están por lo bajo, que lo que John Rawls indica como los menos aventajados, no ha alcanzado lo que es la clase media. Este grupo del medio, los deciles segundo, tercero y cuartos de la distribución, los que han sufrido una caída importantísima en sus ingresos. Segundo punto, la participación de la fuerza laboral, hombres de 15 a 64 años, ha decrecido tremendamente en relación con los números o las personas, los hombres que están en esa edad laboral, de 87,5% en los 60, fines de los 60, a un 78,5% en estos últimos años. De manera relacional, el empleo en la fabricación ha declinado de un 8% de la fuerza laboral en los 70 a aproximadamente un 2% en el 2015. Ha habido entonces esto en la economía de los Estados Unidos, de Gran Bretaña y también de algunos otros países.
lo que pareciera estar causando esta situación. Gran parte de la explicación tiene que ver con un cambio de las fuerzas del poder, la innovación. El sector de industrias establecidas, la mayoría de ellos produciendo mercaderías al consumidor que son familiares y la mayoría con un intensivo aporte de capital, adquirieron una fuerza política para bloquear cualquier nuevo ingresante con suficiente innovación para ser una amenaza a los que estaban ya establecidos, que se han servido distintos instrumentos gubernamentales para verse protegidos o conformando carteles para cooperar de manera mancomunada en bloquear a los nuevos ingresantes. El Silicon Valley salvó a los Estados Unidos de esta situación. Esa agrupación y esos movimientos de anticompetencia que se habían creado. El Silicon Valley con sus startups innovadores que pudieron romper este sector de las otras industrias, pudieron meterse en las otras industrias que estaban principalmente comprometidas con crear una variación cambiante de mercadería de bienes de inversión, principalmente maquinaria, la mayoría relativamente intensas respecto de la mano de obra. Pero esta profusión de nuevos aspectos de lo que provenía del Silicon Valley comenzó con las grandes computadoras alrededor de los 60. Equipos posteriores para usar la Internet que bajaron los precios de todo esto y llevaron a que los precios de todo tipo de equipos disminuyeran también. Los salarios en este sector intensivo han bajado al punto donde muchos trabajos simplemente fueron cancelados y abolidos y muchas empresas cerradas. Sé que algunos economistas culpan a la pérdida de estos trabajos al comercio. La explosión de China, las fábricas en China. ¿Qué es? ¿Innovación o es comercio? ¿De qué se trata? Está revelando, creo, y acabo de descubrir esto la última semana, las naciones de innovación, y yo pienso en los Estados Unidos, el Reino Unido y Francia, han mostrado una inclinación mucho mayor de participación, de tasa de participación masculina que las naciones comerciales, Holanda y Alemania. De hecho, la participación masculina en Holanda y Alemania subió, no bajó. ¿Con dónde queda la teoría de que es el comercio y no la innovación? Esto sugiere que la innovación es la causa principal de la declinación en participación. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué hay tanto enojo entre las personas que se han visto afectadas con sus salarios reducidos en el sector de manufactura? ¿Qué está sucediendo ahí? Una respuesta es que la pérdida masiva de trabajo creó un enorme cinturón de óxido o Rust Belt en los Estados Unidos, también Gran Bretaña. Las personas viviendo en estas regiones no han podido encontrar trabajos que ofrezcan el estándar de vida que sus padres tuvieron alguna vez, se pudieron ganar o que ellos mismos se hubieran ganado en décadas anteriores. Como resultado, muchos de ellos pueden haber sentido una pérdida de respeto. ¿Qué es esto? Bueno, Adam Smith daba un ejemplo en 1780 y pico. Adam Smith se refirió
a la persona que pudiera sentir cuando tenía que salir, puede sentirse avergonzada. De hecho, con vergüenza si la persona no tiene un mínimo estándar de ropa. Es ese tipo de vergüenza, de ese sentimiento de sentir que uno no puede mantenerse según los estándares de la sociedad. Otra razón de ese enojo, estos trabajadores y otros trabajadores empobrecidos pueden haber perdido su sentimiento de importancia respecto de su familia, sus comunidades y hasta sus propios países. John Rawls escribió sobre la vergüenza que puede sentir un padre cuando no puede darse el lujo de llevar a un partido a un hijo o a un partido de fútbol, el que fuera. Estos trabajadores también tienen un sentido de injusticia. Sí, los que ganan mucho no están redistribuyendo esas ganancias a la clase trabajadora. O si ven que hay beneficios que se pagan a las personas que no trabajan para nada. Pero me interesa otra categoría de dolor, de daño, de pérdida, que no se encuentra en los modelos de economía clásica. Muchos hombres en esta área de los Estados Unidos que van desde los Apalaches hacia el oeste, hacia las grandes llanuras, han perdido trabajo significativo y no han podido volver a encontrarlo. Hay personas que quieren trabajo, que les den un sentido de agenciamiento. ¿Qué queremos decir? Que quieren tener un espacio en el que puedan tener una oportunidad de prosperar, de conocer la satisfacción de tener éxito en algo, grande o chico. También quisieran tener la experiencia de florecimiento, de llegar a ser algo diferente, evolucionar en el curso de sus carreras en evolución. Y les encantaría, por supuesto, poder encontrar algunos vehículos de autoexpresión, del uso de su imaginación, la creación, y de poder tener un impacto, grande o pequeño, en el mundo. Los buenos trabajos en la fabricación ofrecen a estas personas el prospecto de aprender, enfrentar desafíos, obtener promociones. Todo esto de lo que hemos estado hablando. Tienen un poco de agenciamiento, pueden tomar alguna que otra decisión, aplicar su propio criterio en algunas ocasiones y poder ver cómo se pueden mejorar las cosas. En los trabajos que se han visto obligados a tomar para poder ganarse el pan para su hogar, no hay nada de todo esto, son como robots. Al perder esos buenos trabajos, estos hombres han perdido el significado de sus propias vidas, o por lo menos de una parte central de sus vidas. El surgimiento del suicidio y las muertes relacionadas con drogas entre los estadounidenses, como los casos que Anne Case y Angus Deaton recientemente descubrieron al revisar datos la última primavera, es evidencia de ese profundo sentido o sentimiento de pérdida. Ahora, ¿cómo la sociedad va a atender este problema? Bien, no puede ser a través de cupones de comida, otra ayuda alimentaria, o otros derechos por necesarios que sean, o sea, tirándole dinero al problema, como lo llamaba Richard Nixon. Él lo dijo en otro contexto. El programa
Quizás el programa de subsidiar el empleo continuo de las empresas de trabajadores con bajo salario, que yo propuse en un libro anterior llamado Rewarding Work, un trabajo que brinda satisfacción. Quizás ese esquema sería útil, hubiera sido útil. Fue diseñado para crear trabajo y elevar los salarios, no para restaurar el significado del lugar de trabajo. Pero hubiera podido tener el subproducto de crear algunos buenos trabajos en manufactura y minería también. Entonces, quizás el esfuerzo destinado a introducir la justicia económica, como subsidiar distintos tipos de empleos, serían útiles en este caso. Podría abordar la dimensión no material a la que hacía referencia, y no solamente la dimensión material. Podría aumentar no solo los salarios, sino la moral, el sentirse bien. Ahora voy a hacer referencia a otra cuestión. ¿Esta crisis podría haberse evitado? Durante ya algunas décadas se hizo entre poco y nada. El Brexit y Trump quizás desencadenen reflexiones y acciones siguiendo esta línea. Pero creo que el motivo por el cual no se hizo nada es porque tenemos conceptos muy deficientes del papel que debe desempeñar el Estado. Me parece que los problemas claves de los gobiernos de todo el mundo es que ni la izquierda ni la derecha tiene un concepto deseable de lo que podría denominarse una buena economía. Los comentadores de la economía clásica, incluidos los keynesianos, destacan la importancia de tener una economía de mercado. Para ellos, las virtudes de la economía de mercado es la tendencia hacia lograr la eficiencia económica aproximada en la producción de bienes y su capacidad de brindar lo óptimo en la combinación de los bienes que se producen. Y que le exige eso, que el Estado intervenga con impuestos correctivos y subsidios según las disposiciones para algunos bienes públicos. Por supuesto, el Estado puede gravar ciertos impuestos para financiar subsidios. Esto es lo que casi todos los comentadores consideran la virtud de una economía de mercado, que produce eficiencia y alcanza un nivel óptimo. Y ahora existe la creencia en muchos países, entre ellos China y países de la Europa continental, respecto de que el mantenimiento y los ajustes de esta economía de mercado constituyen la única y exclusiva función del Estado, la función económica, y pueden tener hasta un fetiche con esta eficiencia y lo óptimo. Esta orientación es evidente en la cultura de la mano de obra. Los italianos y franceses valoran mucho el tiempo libre, en especial las vacaciones largas, así que trabajan pocos días al año, pero cuando lo hacen trabajan mucho. El resultado es mucha eficiencia y producción, y el equilibrio entre tiempo libre y los otros bienes que quieren es uno de los motivos por los cuales la productividad por hora y el salario por hora en Europa ha sido durante mucho tiempo superior al de Estados Unidos y al del Reino Unido.
Y ahora algunos estadounidenses exigen la reforma del equilibrio entre trabajo y tiempo libre porque lo ven como el cambio más importante que hace falta en la economía estadounidense. Ahora, los economistas importantes ponen el ajuste entre esta combinación como prioritario en su programa. Stiglitz, Jean-Paul Fitoussi y Vladimir Kvint proponen un concepto que se conoce como la calidad de vida. Una vida de alta calidad significa mucho consumo y mucho tiempo libre para ellos. En los últimos años pusieron énfasis en varios bienes públicos: aire limpio, alimentos seguros, calles seguras, también amenities cívicos como los parques municipales y estadios deportivos. Y todo eso nos remite a la antigua Roma. Pero el disfrute del consumo y del tiempo libre no es suficiente para la concepción de los filósofos de la buena vida. Ahora, un filósofo, Amartya Sen, señala que todo este consumo y tiempo libre deja de lado la necesidad de hacer cosas de los seres humanos. Pero debo decirle a Amartya que hacer algo no es suficiente tampoco para la buena vida. Estar ocupado no es suficiente. La buena vida, traducida a los tiempos modernos, significa que las personas usan su capacidad de explorar, imaginar, crear y experimentar. La gente quiere tener la posibilidad de prosperar, quieren experimentar este florecimiento y quieren tener la oportunidad de la autoexpresión. Lo que podríamos llamar una buena economía es una economía que permite y posibilite este tipo de vida. No se obtienen estas recompensas fácilmente en el sector público o en las grandes corporaciones burocráticas. Este tipo de economía es algo muy valioso a pesar de los riesgos y las decepciones. Es muy valiosa para la sociedad, tanto que permite a los gobiernos funcionar bien. Y este dinamismo de la economía puede debilitarse si el Estado desempeña un papel que obstaculiza la iniciativa y la discreción en el sector empresarial. El profesor Zola es un experto mundial en el corporativismo. Lo que podríamos llamar el nuevo papel que desempeñan los estados en muchos países es el corporativismo. Cada vez más los economistas operan en este sistema tanto como en el capitalista. La propiedad privada está generalizada, sí, pero el gobierno ejerce un control a niveles tan detallados que es increíble del sector privado. Los actores privados con nuevas ideas descubren estrategias que deben sacárselas al Estado y no ganárselas a un capitalista que encuentran en otro lado. Y con el producido tan activo, se ven que pierden participación de mercado y quizás deben obtener el refuerzo de los gobiernos, la compra por parte del gobierno y así favorecer los nuevos ingresos. El corporativismo y la creatividad se mezclan. Como muchos de ustedes sepan, el corporativismo en ciertas dosis, en los años entre la guerra entre Italia y Alemania, después pasamos a Brasil y Argentina. En esas economías corporativistas, el Estado gobierna por permiso o persuasión, como en Francia. Hoy, el Estado está más propenso a gobernar con una cantidad de disposiciones que bloquean las iniciativas, desalientan la imaginación y la experimentación, como en Estados Unidos.
Estados Unidos ahora pasa a integrar las filas de las economías corporativistas. Lo que estimuló la creación de estas economías y otras corporativistas fue el hecho de que la economía de mercado era imperfecta. Obviamente que lo era, porque todos los sistemas humanos son imperfectos. Lo irónico es que el corporativismo haya avanzado en los Estados Unidos, primero en respuesta a la depresión de los años 30 y nuevamente en los últimos años. El genio de los fundadores del gobierno estadounidense es que propusieron un rol ilimitado, no un gobierno cero. Es un concepto fantástico, pero es difícil de poner en práctica. Existía la tendencia persistente de cometer el error de que cada vez más intrusión, restricción y regulación era el camino. Ahora, el Estado corporatista es concebido por muchos como teniendo el rol principal no de establecer, de dictar la ley y aplicarla. Y quizás también la creación de algunas medidas de justicia económica para los menos aventajados, para que la clase trabajadora pueda ganarse la vida, sino que tienen que proteger a la gente para no perder sus empleos y a las ciudades de no perder sus industrias, al costo de bloquear las nuevas iniciativas económicas que habrían amenazado los puestos de trabajo o las industrias. La idea encaja en el concepto de protección social. Es un ataque a la competencia, a la imaginación, a la creatividad, a lo novel, a la vida real. Y le cuesta a las economías mucho en términos de del dinamismo que podrían haber tenido en alguna época. Y se pone a obstaculizar el camino hacia el dinamismo. Tanto que es un gran error. Muchas gracias. Nos complace anunciar ahora que la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires declaró huésped de honor de Buenos Aires al Premio Nobel de Economía de 2006, profesor Edmund Phelps, por resolución 851/2016, autoría del diputado Eduardo Antonio Santamarina. Es por la trayectoria de nuestra ilustre visita que la legislatura de la ciudad declara al doctor Edmund Phelps huésped de honor, así que lo invitamos al diputado Eduardo Santamarina a hacer entrega del diploma y la medalla de reconocimiento. Y ahora sí, para cerrar esta actividad, le pedimos al presidente de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, Adelmo Gavi, que suba al escenario para dar un breve discurso. Atento al hecho que ya estamos bastante tarde, quiero agradecer al profesor Phelps haber estado en la Bolsa. A su señora esposa, que está presente aquí y que es argentina. Así que ha sido inteligente hasta para elegir esposa. Eligió una argentina. Al señor presidente de la Suprema Corte de Justicia, que nos honra con su presencia en esta, la institución de la República, la institución más antigua en la fase económica de este país, y que siempre ha sido el paladín de la libertad económica. Nunca nos hemos callado la boca, siempre hemos dicho lo que opinábamos
y lo seguiremos haciendo. Tenía pensado hablarles durante unos cuantos minutos, pero el tirano tiempo me dice que hay que ser corto. Solamente les digo que después de haber escuchado a los panelistas, me voy todavía mucho más optimista de cuando entré. Estamos en el buen camino. Estamos recorriendo el principio del gran camino que nos llevará a la Argentina que soñaron nuestros abuelos y que no tenemos, pero que tendremos. Todos nosotros somos responsables del 30 y pico % de pobreza. No un gobierno ni muchos gobiernos. Somos todos los argentinos y tenemos todos la misma responsabilidad de salir de ese vergonzoso índice que no nos enorgullece para nada. Esa es la responsabilidad que tenemos que asumir en un día como hoy. Muchas gracias por estar en nuestra casa y buenas noches.